Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdades para la Familia, sus reflexiones desde aquí de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy queremos hablar de un tema bien interesante para los padres, para la familia en general, porque en estos días he escuchado una reflexión de un pastor japonés, colombiano-japonés, y él hablaba de la integridad, de la falta de integridad, por ejemplo, en las personas, y a veces criticamos a los políticos porque los políticos son personas deshonestas y las personas que nos están gobernando hoy en día son personas que no tienen principios porque no les importa definitivamente robar o ser deshonestos o no ser personas íntegras. Y lo que pasa es que si nos ponemos a pensar de dónde viene un político viene de una familia. Esa persona creció en un hogar y fue un niño, y cuando niño no lo inculcaron principios que verdaderamente son fundamentales. En la familia, en el hogar, en el centro del hogar es donde se enseñan a los niños todas las cosas que ellos aprenden. Por eso hoy en día los gobernantes son personas que no tienen esos principios. No era como en nuestra época, que en nuestra época había algo, y era que nosotros nos enseñaban desde el hogar, en la casa, y en la escuela nos enseñaban a pedir permiso, a pedir el favor, a dar gracias. Incluso cuando alguien entraba al salón de clases, todo el mundo se paraba. Había un respeto increíble con las personas y había integridad moral, de que si había algo y no era de uno, pues no había que cogerlo. Y si lo cogía uno, pues le daban su pela en la casa, porque los padres no admitían de que uno llegara a la casa con algo que no fuera de uno. Pensando en eso, me recordé en Lucas 2, vemos el episodio cuando José y María van a Jerusalén y Jesús tenía aproximadamente 12 años. En esa época los niños a los 12 años ya recitaban la Torá, y esa Torá se la aprendían ellos de memoria. Resulta de que cuando ellos se devolvieron, se dieron cuenta un día después de camino, andaban a pie en esa época, no habían buses ni había nada de esto, y se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Cuando ellos se devolvieron al tercer día, vieron que Jesús estaba en el templo, y María lo reprendió y le dijo: ¿pero por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que pasó? Y dijo: en los negocios de mi padre estaba, entonces, pero no era el tiempo. Él estaba sujeto a María y José, a José y María. Y resulta de que a él lo reprendieron ese día, le dijeron: no señor, camine, que no es el tiempo todavía. Y él dice en el próximo versículo que él se sujetó a sus padres y creció en estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Cuando nosotros disciplinamos a un hijo, cuando le enseñamos y le inculcamos buenos principios a un hijo, ¿sabe qué? Ese niño va a crecer en estatura, pero en gracia con Dios y con los hombres. Con Dios, porque Dios se va a agradar de él y va a estar complacido con él, porque es una persona que es obediente, que es una persona que cumple sus cosas. Y con la gente, porque no hay nada más agradable que ver a un niño, a ver una persona, a ver a un joven educado que pide permiso, que a toda hora está haciendo lo correcto. Esta sociedad la podemos cambiar, pero tiene que empezar desde el núcleo familiar, y es el hogar. Desde el hogar, si nosotros le inculcamos a nuestros hijos esos principios, en el futuro vamos a tener gobernantes íntegros, gobernantes que no se van a dejar sobornar, gobernantes que no van a ser mentirosos, gobernantes que no se van a coger un peso que no les corresponde, porque desde su hogar, desde su casa les enseñamos eso. Así que la reflexión es que ayudemos a nuestros hijos a que crezcan en estatura y gracia para con Dios y con los hombres, porque así vamos a hacer de que estos hijos sean personas de bien en la sociedad. Eso depende de usted y de mí. Y el Señor, eso es lo que anhela y es lo que siempre pide, porque dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando esté grande nunca se va a apartar de él. Así que la invitación es, amigo, amiga, padres, disciplinen a sus hijos, ayúdenles a que ellos agarren una carrera. Hoy en día vemos jóvenes de 25, 30, 40 años todavía ni siquiera con una carrera definida, porque no terminan las cosas. Uno tiene que ser disciplinado, saber qué es lo que le gusta, orientar a sus hijos en lo que les gusta, y cuando a ellos les guste algo, entonces inculcarlo para que ellos estudien eso, pero que terminen las cosas, no en el primer tropiezo: ay, ya no me gustó y ya me salí. No, ayudémosles a que sean disciplinados en todo, porque la disciplina da
es el camino al éxito en todas las cosas. Yo te bendigo y nos vemos la próxima reflexión.